Lemus contra Barba. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, presentó una solicitud de juicio político contra el magistrado Alberto Barba. El alcalde considera que las resoluciones del Tribunal Administrativo del Estado han lesionado al municipio zapopano. Lemus asegura que el magistrado habría cometido varios delitos, por lo que amenaza con enviarlo a prisión. El magistrado argumenta que actuó conforme a la ley y que las irregularidades denunciadas fueron omisiones del ayuntamiento. Pablo Lemus retó al magistrado a un debate público, pero Alberto Barba rechazó la invitación y prometió defenderse en tribunales. ¿Quién ganará? ¿Por quién apuesta? Digo, si se vale apostar en este aspecto. Derecho. ¿O qué va a suceder? Yo soy abogada. ¿El Estado de Derecho? Yo creo que el chueco. El derecho siempre pierde aquí, siempre. ¿Y cuál es el derecho? Nada más. A ver, Sonia, explícanos. Explícanos. ¿Por qué va a ganar el derecho? No, a ver, ¿qué creo que está sucediendo? Que es un pleito que se está dando en dos arenas, una en la política y otra en la jurídica. Si fuera a resolverse en la parte jurídica, creo que lo que le hemos escuchado decir hasta el momento a las autoridades está muy mal. Primero, no puede ser que no conozcan ni siquiera que se trata de dos procesos diferentes, el que se sigue por la vía del juicio político y el que se sigue por la vía penal. En la vía penal no hay ningún avance, entonces todavía no podemos hablar ni de que va a ser sometido a un proceso, ni que se le va a retirar el fuero para que pueda ir a la cárcel. Son dos cosas completamente distintas. Y en el juicio político, pues ahí me parece que podría tener mayores posibilidades si el Movimiento Ciudadano logra un acuerdo, no por razones jurídicas, sino por razones políticas. Ya va planchado el juicio político. Ya. Nadie lo ha defendido hasta el momento. No ha habido un solo actor político que salga a defender al magistrado Barba. Yo no creo que porque no tenga padrino. O sea, me parece, sí, claro, sigue siendo un funcionario que podría servirle al PAN. Más bien, creo que nadie va a arriesgar las canicas que tiene para jugarlas a favor y además, del magistrado. Coincide que la parte política la gana MC, y pero la parte jurídica, hasta cuando se vaya a la corte dice que aquí no hay nada. Por supuesto. ¿Por qué? Porque para que le encuentren una resolución no fundada va a estar muy complicado. Porque la mayoría de las resoluciones son afirmativas fictas gracias a la complicidad de funcionarios del ayuntamiento. Este caso que no es peor. contestaban. El caso que detona, que es el de Bosque Encantado, es aún peor porque están todos los permisos concedidos. Exacto. Pero además, después todavía hay como una chance en una clausura que me parece más actuada por la administración pasada, que como que ya se iban y dijeron, para que no nos vayan a echar la bronca de todos los árboles que tumbamos, pues vamos ahí va clausurando. la clausura simbólica, como le dicen. Una cláusula sin ningún fundamento, que entonces el particular va, demanda, que es ahí donde entra en juego el magistrado Barba, y luego el ayuntamiento hace una defensa prácticamente nula en el cierre de esa gestión de Héctor Robles. Pero luego llega Pablo Lemus y tampoco ha retomado, bueno, hasta el momento el ayuntamiento de Zapopan ni siquiera ha ido a notificar quién va a ser el abogado que va a llevar ese caso para sustituir al abogado que había nombrado Héctor Robles. Ahora, yo creo que al final, digamos, de este tema, yo creo que este tipo de procesos que son mediáticos, efectistas, o sea, que buscan hacer del Congreso pues, un show político de descalificación, si bien por un lado responden sí a un anhelo de que alguien en el TAE pague por lo que ha hecho el TAE con esta ciudad, que es verdaderamente criminal. Es decir, creo que por ese lado hay un afán medio justiciero de todos de decir, bueno, pues sí, que caiga como sea. Pero creo que a mediano y a largo plazo este tipo de procesos terminan generando más frustración e incluso más ganas de justicia. Porque hay que recordar el caso de Elisa Ayón. Todos decíamos por unanimidad que Elisa Ayón vaya al banquillo, que la desafore. Y al final la pregunta del ciudadano fue, ¿y Elisa Ayón? ¿Dónde está? Porque Elisa Ayón al ver en la final cárcel. respondió en términos políticos, pero no tuvo ninguna respuesta en términos penales, porque en ese momento la Secretaría General de Gobierno, que fue quien encabezó todo ese proceso contra Elisa Ayón, dijo, hasta aquí está armado el show mediático, está ya dinamitada políticamente, y termina siendo, pero lo que me refiero, digo, es que termina siendo un elemento que genera frustración a largo plazo, porque al final el verdadero castigo nunca llega, solo pasa el show. Hay que poner contexto político. Esto, si nos remontamos a los manazos de Hugo Luna, ¿no? De que nosotros teníamos el control hasta aquí 9 años y los del TAE, ¿no? Pero pues ahí Hugo dijo, nosotros tenemos control con los diputados federales. Tenemos control con los diputados y así les va a ir. Federales. Bueno. Pero bueno. ¿Qué está haciendo Enrique Alfaro? O sea, la forma de meter control en el desarrollo urbano
ha sido apretando a los desarrolladores y ahora al TAE. Esto es absolutamente político, por eso el que inicia el juicio es Pablo Lemus y no Enrique, para no desgastar a Enrique, Claro. ¿no? Claramente van ahí. Y mal estaba llegando cuando ya el el señor Ismael del Toro. diputado Ismael del Toro, ¿no? Ya estaba diciendo que iban a procesar a los corruptos. Todavía no estaba, ni siquiera estaban las pruebas en la mesa de si era corrupto o no, y él ya estaba linchando corruptos. Es un guión perfectamente armado que va a terminar con el desafuero del magistrado. Hasta ahí, en 2 años ¿Y después les va a ganar. Y ellos Con ya no van a salarios estar. caídos ¿Sí? Y se le va incluidos. a Como pagar un titipután. lo que dicen muchos de los que están amparando ahorita ante la presión que está haciendo Enrique contra los edificios, Enrique Alfaro, la siguiente administración probablemente va a tener que regresar el dinero de todos esos que han pagado, ¿no? Así Pero es. ellos ya no van a Pero estar. es que el problema es que resolver de fondo el asunto del TAE es menos atractivo. Claro. O sea, meterte a las tuberías, a las cañerías institucionales, hacer el cambio del diseño. Y someterte que te a obliga las resoluciones. Pero tampoco que hacer tendría las que cosas ser bien. eso. A ver, Enrique, El ¿para qué Sistema fue Nacional creado? Anticorrupción te obliga a hacer reformas muy profundas en los tribunales y va a administrativos. tener que darse cuando se aterrice la reforma. Eso es lo Y el importante, Tribunal de lo digamos. Administrativo tendría que cumplir una función que tendría que ser mucho mejor, que es la de defender al ciudadano Claro, de los bueno, excesos sí, de sí, las eso es autoridades. la filosofía El del problema es que no son solo los magistrados, sino también lo vemos cada vez, las autoridades son las que se expresan. Lo habíamos platicado ya cuando habíamos revisado este tema. O sea, el asunto no es nada más la corrupción de los magistrados, sino lo que hacen las autoridades. Y además ahora lo Y que hacer las estamos cosas viendo, bien. una deficiente defensa. En uno de los procedimientos en los que se defienden ya las autoridades actuales, yo vi una respuesta de una síndico que no está firmada por ella. ¿Qué va a pasar con esa respuesta? Se la van a rechazar. ¿Qué va a decir? Una ¿Qué síndico se va a mujer, decir? no vamos a decir no. ¿Qué va a decir? Pues que fue el Tribunal de lo Administrativo con la corrupción, que no aceptó Sí, ese cuando ella recurso. hizo todo lo posible para que hubiera una No resolución puede de ser ese tipo. que un abogado no sepa que si no firmas no tiene ninguna validez. No, bueno, pues, o sea, pero cualquier ciudadano sabe que si no firma el cheque no existe. ¿no? Exactamente. No vale, ¿no? Bueno, Pero Si que no le firmas pase un al contrato, abogado, ¿no? que le pase a tu abogado que vaya y presente el recurso y no lo firme. Sí, o sea, yo entiendo, Sonia, que en ese caso entiendo que hay un problema tripartito, empresarios, funcionarios públicos, TAE, por supuesto, pero en algún lugar tienes que cerrar la puerta. Y el lugar donde tienes que cerrar la puerta es el Tribunal Administrativo Estatal. Ahí el Sistema Nacional Anticorrupción te da una Porque además coyuntura vienen un sensacional montón de para atribuciones transformarlo. adicionales. No, bueno, va a ser el tribunal que combata claro. la corrupción, o sea, nada más y nada menos. Para lo que me refiero es que ahí le tienes que cerrar la puerta a la corrupción, haciendo un tribunal bien blindado, sí autónomo, pero que rinda cuentas, con algún contrapeso, con nuevos magistrados. Y como dijo o sea, Zamora, quitándolos a todos. quitándolos a todos. Hay que Quitándolos a quitarse a Pero todos. esa sí sería una salida Que de esa fondo. también puede ser que la pierdas en tribunales, ¿no? Sí. Esa también. Podría Porque ser, la pero- ley dice, no tienes que removerlos. Vamos a los Pero- tweets porque son un titipuchal. Rápidamente vas. Quitar el tribunal no quita la corrupción de los ayuntamientos. No, ¿eh? sí, Ah, de acuerdo, de acuerdo. Exacto. Pero sí le cierra la puerta a Sí. algunas cosas, ¿no? Que el TAE sea distinto. Vamos a sus comentarios a través de las redes sociales. Adelante, porque en verdad hay mucha participación en Twitter con este tema. Benji Vega, no leemos como todo MC, deben dejar de hacer campaña y ponerse a gobernar. Barba, que comparezca con la autoridad correspondiente. Pues será el Congreso, ¿no? ¿Quién lo llaman? Juan Rosa, no, él no, que manda a su representante, Salvador Cosío, dice. Bueno, también Continuamos con sus comentarios vía Twitter. Octavio Rábago. No, esa no es ninguna solución. ¿Por qué solo contra un magistrado? ¿Todo contra todos los magistrados? ¿O es algo personal? Sí, no es el único, ¿eh? Armando justicia García selectiva. Estrada debe estar ahí sentado diciendo, pobre hombre, ¿no? Sí, qué raza tan corrupta. Es justicia selectiva. ¿sí? Froilán Hernández, claro que debería y tal vez lo haga. En todo caso, gana tiempo para ir construyendo una historia ficticia. En más de sus comentarios, Niblet dice, mucha corrupción en este tema. Ya se está convirtiendo en una novela, ¿no? Claro. Sí. Gracias también por todos los demás comentarios que tenemos. Yo quiero llegar a la pregunta que se lanzó concretamente ahí en Canal 44, aquí en Canal 44. Joaquín Estrada dice, vaya broma, me cansa que todo sea corruptible en este país. Ah, pues claro que sí, Joaquín Estrada. Todo es corruptible, Oye, más en un ahora, país que ya hay está algo acostumbrado a países, eso. claro, hay algo que que a mí me llama mucho la atención con respecto a las acusaciones que le han hecho al magistrado y que no se ha defendido. Le dijeron que ha agarrado dinero,
que es corrupto y que no se animaría a dar una conferencia de prensa en la cochera de su casa por la cantidad de carros y no se ha defendido. Oye, si a ti te dicen que eres corrupto y has tenido ¿Y micrófonos... para qué se mete a la arena política de esa manera tan directa? No, pero me parece que A no ti te puedes digo que decir... lo que tenían eran unos bochos 69, ¿no? Así es. Exactamente, ¿Dijo cuántos? de colección. Exactamente. Vamos a la pausa, ya regresamos.